AM 1220. Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fibertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hacé lives, macheá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar/amigos. Telecom Argentina S.A. Alicia Morde Justo 50, Camacu 30 63 94 53 73 8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 68 de Al Derecho y al Revés, Alfredo. Y seguimos sumando, señores. Aquí nos reencontramos. Después ya llevamos más, pasamos el año y medio. Sí, señor. Les Inés, cuento que el año y medio alegría, y no nos peleamos ni una sola vez. Ni una. Bueno, perdón, han habido debates y tensiones porque si no esto es un plomo. Gracias Sí, a Dios tal cual. defendemos la argumentación y la diversidad. Bueno, yo voy a empezar el programa defendiendo una acusación muy injusta. A ver. Se suspendieron las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio, donde el señor Armando Cavalieri iba por su 9º periodo. No. Un Pero ejemplo. ¿por qué? ¿Se puede saber por qué? Por nada más que por Una pavada. 5.500 muertos en el padrón. ¿A vos te parece? Que- 5.500. pero no votaban o sí votaban. Bueno, eso es lo que no se sabe hasta que la elección no se haga, pero la parece justicia que la sí. acaba de suspender en el día de hoy. Que es más o menos 5.500 sobre ¿cuánto? Sobre 25.000. Y algo por el estilo, de ser un ¿Qué es? 20%. 20%. ¿Qué Qué le hace un 20%? exigentes. Ahora Dios necesitan mío. No, eso. basta con los señores feudales de las intendencias de la República Argentina De los y de los sindicatos. sindicatos. Hay que Sí. ir por esas dimensiones y decirles, señores, basta, les agradecemos Bueno, los servicios. Provincia de Buenos Aires fue la que suprimió la reelección eterna, ¿no? Bueno, de los intendentes. Se ha hablado de eso, yo no sé cuán en firme está, sería muy genial que de verdad se compruebe. Habría que ratificarlo, yo tenía entendido que sí. Sí, es un escándalo. Todo el tema de la perpetuación... ¿Sabe por qué digo ratificarlo? Porque fue hablado como parte de la campaña electoral, muy positiva, uno de los puntos, digamos, que fue muy atractivo de la campaña de Cambiemos, y nos encantaría saber si esto sigue en firme. Claro. Sí, hay que averiguarlo. Bueno, ¿cómo estamos hoy con los temas? Que creo que vamos a tener una agenda bastante colmada, ocupada, porque en la segunda parte viene una entrevista importante desde Colombia, muy esperada, muy comentada, y que nos preocupa muchísimo porque es una temática absolutamente delicadísima, de ya cientos de muertos, de asesinados. 90 líderes sociales La última cifra... en 11 meses. Y la última, y en 2 años más de 300. Sí. ¿no? Pero en los últimos 11 meses un recrudecimiento Gravísimo. que por el momento es silencioso, pero por suerte creo que Alfredo compartiste una nota en donde los organismos internacionales empiezan a poner una mirada sobre esto, ¿no? Sí, ya está el reclamo, incluso la Embajada de Estados Unidos, todos los candidatos, el presidente electo, el presidente saliente. Ahora, el tema no es hablar, sino hacer, ¿no? Ahora, esto estaba pasando en México, todos lo sabíamos, lo sabemos, pero en Colombia se reitera,
¿Y el origen cuál es? El origen es el narcotráfico. Así es. Y el narcotráfico, señores, está penetrando en nuestro país cada vez más. Y a pesar de los esfuerzos que dice hacer nuestro gobierno, la tendencia no cambia. Y si la tendencia no cambia, quizás una segunda instancia en esta lucha contra el narcotráfico, si no se lo para a tiempo, es empezar con este tipo de cosas, las muertes, los asesinatos. Ya hay algunas señales, ya hay sicarios en la Argentina que trabajan y se dedican a matar gente, personas por distintas razones vinculadas con el tráfico de drogas, la pelea de los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Así sí, que, y ahí por ahí, Alfredo, vos que sos un especialista en esto, en los diarios vemos, y bienvenimos, que el Ministerio de Seguridad está abortando el trabajo de muchas redes narco, matando algunos hormigueros, llamemos, que son los lugares donde se cocina la cocaína, se decomisan estupefacientes de todo tipo, armas, dinero, pero vos podrías decir de qué se trata la integralidad de la acción que eso requiere para poder decir que estamos en marcha con el crimen organizado. Sí, nosotros un poco es una campaña que tenemos en marcha a través de Contadores Forenses, que es la ONG, que nosotros decimos que esto no se combate poniendo preso a un narco, y no se combate secuestrando una partida de droga por más grande que ésta sea, porque la droga le sobra a los narcos, y si uno va preso hay 10 atrás que van a cubrir su lugar, y el narcotráfico sigue circulando con la misma energía y la misma versatilidad. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle el dinero a los narcos. Hay que ir por el dinero. Hay que sacarles, pero no al muchacho que vende drogas en la esquina, sino hay que sacarle el dinero a las cabezas de los narcotraficantes, hay que incautarles las propiedades. Y esto tiene mucha vinculación con un tema que vamos a tratar hoy, que es el de la extinción de dominio, que parece un término raro, difícil de entender, pero se trata nada más ni nada menos que terminar de aprobar una ley que está trabada en el Senado de la Nación, y con la aprobación de esa ley se agiliza el mecanismo por el cual se le quita el dinero al delincuente, sea narco, sea un tema de corrupción u otro delito grave, se le quita el bien o se le quita el dinero, y después se le pregunta, señor, ¿usted cómo obtuvo esto? Si no responde o si no acredita cómo lo obtuvo, o si se sospecha que el origen es ilícito, se acabó, ese dinero pasa automáticamente al Estado, esos bienes son, cambia el dominio justamente. Se extingue, por eso se llama extinción. Se extingue el dominio de parte de quien cometía el ilícito, obtuvo los bienes mediante el ilícito, y ese dominio pasa al Estado. Ahora, yo creo que justamente, Alfredo, Inés, la clave en todo el tema del combate contra los delitos más graves que afecta a la sociedad moderna pasa justamente por el dinero, porque es el dinero el propósito de los delincuentes para con ese dinero poder manejar el poder. Es decir, dinero y poder están totalmente asociados. Y la sociedad va tan lenta y atrás de estas cosas, las instituciones van tan atrás y tan lento, que como ustedes dicen bien, desactivan un hormiguero, desactivan otro, aún un gran hormiguero, pero en definitiva la corriente de hormigas que va por adentro es la que sigue viva. Entonces, uno de los grandes temas, y lo hemos charlado en el programa y está vinculado con otro de los temas que tenemos en el temario, es por dónde circula ese dinero. Claro, ese es el punto. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales también? Alfredo tiene especial en eso, porque es ¿qué pasaría con el narcotráfico si la única manera de acumular el dinero fuera bajo el colchón, Alfredo? Claro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que no es la forma en que el dinero fluye. Si uno establecería un mecanismo, es una simple ley. Esto hemos escrito y salió publicado en un diario importante en Clarín, salió el año pasado un artículo donde nuestra propuesta ¿cuál era? Señores, vayamos hacia el dinero electrónico, en donde deje de circular el papel moneda, el billete. ¿Por qué? Porque de esa manera, si el dinero es electrónico, queda registrado, quedan las huellas digitales, quedan en las cuentas de los bancos, en toda la operatoria que tiene que ver con esta circulación. Entonces, como esto es lo que no quieren ni pueden hacer los narcos, necesitan que el dinero sea
en contante y sonante y en efectivo, por eso el tema de la circulación de billetes de $20 o lo que sea, porque es lo que en otros países cuesta, digamos, la medida de droga que se vende, se daría un paso mucho más rápido y eficiente hacia adelante. Y fíjate, eso va de la mano, porque está todo unido. Los grandes problemas de la humanidad actual están unidos y pasan en un porcentaje elevadísimo por los circuitos negros del dinero, circuitos negros que hoy son oficiales a través de los paraísos. Claro. Entonces, vos hablas de paraísos, decís, claro, 1 cada 3 dólares de los que hay en el mundo andan por los paraísos. 1 cada 3. 70% de eso, evasión fiscal. Se acaban los problemas económicos de los países. Si conseguimos que esos dineros paguen impuestos. Claro. Se decanta en una cantidad de cosas. El resto son corrupción y narcotráfico, por supuesto tráfico de armas y otras cosas, algunas lindezas más, pero básicamente corrupción y narcotráfico. Es decir, que el deseo de no tributar en el mundo es más fuerte que el deseo de combatir el crimen organizado. No pagar impuestos. Mira qué buen análisis. ¿No? Es un buen análisis. Porque si no desaparecerían los paraísos fiscales. Es decir, si en los paraísos fiscales tenemos de la mano personas buenas y sanas, que no son narcotraficantes ni pertenecen al crimen organizado, pero tienen pequeños pecados, como es pongo la plata de un modo que no tribute en ningún país. Mira, yo quería... aliados a los que son narcotraficantes y crimen organizado. Señores, yo les quiero aclarar una cosa. Inés dice que es coreógrafa y bailarina. Exacto, pero me parece que es una contadora sin título y no sé, y de pronto o ha tomado clases extras. Acá tomo clases. La verdad, ahora, brillante. Fíjense haciendo nombres y apellidos que no los ponemos nosotros, ¿no? Si hay algo destacado de estos últimos tiempos son las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con destacados periodistas en la Argentina, como Alconada Amón, y toda la gente que lo acompaña, Iván Ruiz, Maya Jastreblansky, Emilia Delfino. Todos ellos los hemos entrevistado, Mariel Fitzpatrick. Bueno, en esta investigación de Panama Papers hay un brillante artículo en el diario La Nación de antes de ayer, donde identifican uno de los estudios jurídicos más importantes de Uruguay, Juan Pedro Damiani, demos nombre y apellido, está en los diarios, pero son estas cosas que están en los diarios por 2 minutos y se olvidan rápidamente. Y bueno, Damiani pieza clave para que numerosos argentinos se acogieran al blanqueo en la Argentina. Está vinculado con la Ruta del Dinero K, con la Val de Loire, la Sociedad Accionista del Hipódromo de Palermo. Me dejas que aclare solo una cosa sobre Damiani. ¿Vos sabés que Damiani, qué es lo que tiene y qué maneja? Maneja un estudio, dice que es un estudio jurídico y contable. Damiani, entiendo que son contadores y también tendrán abogados dentro del estudio. Es decir, mayoría contadores. Desde la profesión se la utiliza, digamos, en un país, porque ellos están radicados en Uruguay, tengo entendido, ¿no? Damiani... están radicados en Uruguay. Desde las profesiones se implementan mecanismos para ayudar a las empresas y a las personas con un caudal de dinero importante, porque ellos manejan por encima de determinadas cifras, yo creo que no menos de $500 millones para arriba. Seguramente más. Y ayudan a que ese dinero circule por los circuitos ilegales, es decir, los mandan al exterior, generan las sociedades offshore, que son sociedades que funcionan en otros países, o sea, por eso lo de offshore, abren cuentas bancarias o en Uruguay o cuentas gemelos o parecidas en otros países o paraísos fiscales, y de esa manera se genera un circuito que en principio son circuitos que no están al alcance de las autoridades tributarias. Digo en principio porque, bueno, ya hemos visto, como recién vos señalabas muy bien, Alejandro, que el tema de los Panama Papers ha blanqueado muchísimo de estas sociedades. Sí, pero pareciera que no pasa nada, ¿no? Bueno, vos fíjate lo que dice, yo por eso quería leer este párrafo, lo que dice el abogado de Damiani cuando lo consulta el equipo de los Panama Papers, el doctor Jorge Barrera, dice: podrá discutirse la actuación de los estudios uruguayos desde el punto de vista del deber ser o desde el consenso internacional actual, pero siempre han respetado las leyes uruguayas vigentes.
Y bueno, esto aparentemente tampoco es tan así, porque le están imputando falsificaciones de documentos y están imputando una serie de cosas como hacer figurar a su nombre fondos que son de algunos de sus clientes. En fin, veremos si estas causas, porque Alfredo, vos también podrías decirnos algo con el tema de Odebrecht, que también está actuando, por suerte, en algo la justicia uruguaya, y está dando información que aparentemente lo compromete a Jorge Corcho Rodríguez seriamente, ¿no? Sí, también. Otra vez algo parecido, similar, porque Corcho Rodríguez, a través de cuentas abiertas en el Uruguay, ha manejado, digamos, ya no la plata grande de Odebrecht, sino el manejo de las coimas dirigidas justamente a intermediarios argentinos que están sospechados, que no terminan de ser involucrados en las causas que están abiertas, que sabemos que son 3 o 4 causas penales, porque no se consigue incorporar definitivamente los testimonios de los directos de los propios personajes intervenientes, que son testigos arrepentidos brasileños, ¿no es cierto? Y que bueno, este Corcho Rodríguez era una especie de representante de Odebrecht en la Argentina, que se ocupaba de aceitar los mecanismos para que estas transacciones por millones y millones o cientos de millones de dólares funcionara fluidamente, para que estas contrataciones del Estado argentino se hicieran sin ningún tipo de tropiezo y sin ningún tipo de obstáculo que impida que se ejecute. ¿Por qué? Porque en todo esto fluía dinero de retornos a favor de los funcionarios. Ahora, parece que lo han escrachado de una manera interesante. El juez Casanelo, el fiscal Delgado, siempre firme en esta lucha contra la corrupción, han avanzado, ha habido allanamientos y tomaron documentación donde inclusive parece que hay un acta de acuerdo entre la sociedad uruguaya, con la que Rodríguez decía no tener vinculación, y la sociedad holandesa que participó en una de estas grandes adjudicaciones de la obra pública, donde en el acuerdo se consigna: es fundamental que participe de todo el trato el señor Jorge Rodríguez, porque es quien tiene las relaciones, lo escriben Ahora con el gobierno argentino. Claro, la novedad es que existen ya pruebas en la causa en Argentina, en la que lleva el juez Sebastián Casanelo, en donde Uruguay, los bancos de Uruguay y la UIF de Uruguay, digamos el equivalente a la UIF argentina, allí se llama diferente, ya esa prueba está en el expediente. Entonces ahora evidentemente le va a resultar mucho más difícil a Rodríguez, a Jorge Rodríguez, el Corcho Rodríguez, zafar de toda esta cuestión en donde está seriamente involucrado. Claro, otro problema ¿cuál es? Es que nuestra ley del arrepentido no funciona como debería funcionar. No permite que nadie se arrepienta. Porque quizás sería el personaje ideal, el Corcho Rodríguez, para que aparezca como arrepentido, para alivianar su posible pena futura, como su posible condena. Eso está bueno explicarlo, ¿no? Porque como esto nos lo dijeron, tuvimos la suerte de estar en conferencias, incluso en entrevistas, con Sergio Moro, con varios de sus fiscales, últimamente con Deltan Dalañol, con el fiscal general del Lavallato, y todos ellos explicaban, y se puede aplicar perfectamente a Rodríguez, que semejantes personajes son los personajes a quienes vale la pena, por lo que pueden dar de información, y de información no solo para condenar más arriba, sino para recuperar el dinero, vale la pena darle la inmunidad a cambio de una declaración, que por supuesto no es solo la declaración, sino las pruebas. Sí, evidentemente a nadie le gusta dejar libre o darle una pena baja a un sospechoso de haber participado de alguna manera en un delito económico de cierta magnitud. Pero si de esa rebaja de la pena se obtiene como contrapartida que se puede llegar a las cabezas o a la cabeza de la organización o a niveles superiores y poder encarcelar realmente a los responsables de mayor nivel, pero bueno, es una negociación legítima, razonable y que es bienvenida, porque en definitiva la única manera de cambiar las cosas en un país como la Argentina es de pronto que el que las hace las pague y devuelva lo que se llevó. Y encima, ¿no? Y por supuesto, que devuelva lo que se llevó. Así el tema es cómo nosotros desde la cultura podemos generar el trabajo
de conciencias que permiten en última instancia que los que toman las decisiones puedan tomar las decisiones sintiendo que el país los acompaña. Entonces, te puedo dar una idea al respecto, y creo que ya lo hablamos muchas veces contigo, con tu organización, que es Crear Vale la Pena, que la vamos a mencionar porque es una organización de la cual Inés es presidente o titular o número 1, digamos, CEO, fundadora, pero que es genial. No solo Inés es genial, sino la organización es genial. ¿Por qué? Porque lo que hace la organización de Inés, ella lo va a saber decir mejor que yo seguramente, es a través del arte, a través de determinadas actividades artísticas, transmitir o ayudar a gente con, digamos, quizás sin los recursos suficientes, sin las posibilidades suficientes, a entender ciertos fenómenos. Y ustedes tienen, a través de esta organización Crear Vale la Pena, la posibilidad de explicar a través de ese arte cómo ciertos fenómenos complejos que perjudican a toda la sociedad y en particular a las bases, a las clases económicas más bajas, que son las principales perjudicadas, y explicarle. Y eso ayuda ¿para qué? Para que cuando viene un acto eleccionario elijan con un criterio mucho más amplio y no pensando en el plan que se me termina a fin de mes o a fin de año si no voto a Juan o a Pedro, ¿no es cierto? Sí, sobre todo desnaturalizar, es decir, no hay crimen organizado sin culturas de la ilegalidad. No hay consumo, digamos, abusivo de drogas estupefacientes, si no hay una naturalización en los medios de comunicación, en el mundo glamoroso de la cultura y en el mundo glamoroso de la empresa y el poder, una naturalización de las ventajas de la vida a través de las drogas. Esto es así, no hay violencia de género si no hay un machismo exacerbado y promovido desde el fútbol, desde los mundos, digamos, en donde la tenencia del poder en manos del hombre tiene que estar garantizada. Entonces, nosotros decimos, lo que acabamos de hablar de Corcho Rodríguez, el lobby man y el contact man es un señor distinguido con pelo de camello, y el puntero político nos hemos encargado todos de desacreditarlo, y está muy bien que lo hayamos desacreditado, pero hay un sistema cultural que identifica al puntero político como un mal de la estructura política, pero no hay un sistema que esté desacreditando ese mundo de los contactos, en donde los eufemismos en las conversaciones lavan y disimulan el acto criminal. Tal cual. Entonces, eso en cuanto al apoyo que la sociedad tiene que dar para que esto se efectivice. Porque desde el otro lado también hacen falta algunos funcionarios, magistrados que estén realmente dispuestos a ponerse a la cabeza. Este es el otro gran problema. Y algo también que tiene que ver con un paradigma nuestro que está enchufado desde la educación, que es la cuestión de que el consecuencialismo está pésimo y el principismo está buenísimo. Ahora con el debate de la ley del aborto también lo tenemos, y de paso para introducir que estamos comenzando el debate del aborto en el Senado de la Nación. En particular yo me enrolo, y creo que somos muchas mujeres y hombres que estamos enrolados en apoyar la ley de aborto seguro y legal, no desde el punto de vista de una larga discusión sobre el principio de la vida y no principio de la vida y cuestiones religiosas y este tipo de principios, sino desde un cometido fundamental que es terminar con la muerte a consecuencia del aborto clandestino, que va a seguir si no hay ley. Entonces, eso es un principio ordenador muy desacreditado por la cuestión de los principios. Entonces yo me he volcado a apoyar esta ley porque he sabido, a través de personas como el que dirige ginecología en el hospital italiano, el propio ministro de salud, que en los países en donde se legaliza el aborto no resulta esto una defensa de los abortos y una promoción de los abortos, sino justamente la manera de suprimirlos. Entonces yo digo, bueno, esto lo encuentro parecido desde mi humilde punto de vista a esto que decimos. Ya sé que nos parece que premiar con menos condena a alguien que ha sido parte del crimen es algo que parece injusto desde los principios, comparándolo con un ciudadano
que cumple con la ley. Pero desde el punto de vista de abortar el crimen organizado, nos puede hacer cambiar de mundo. Entonces no es desdeñable. Y tenemos que ir en ese camino, ¿no? Buscar los senderos adecuados para llegar a desarticular todo este avance, por ejemplo, de narcotráfico, de la corrupción y otros delitos que nos embargan nuestro futuro, en definitiva, ¿no? El tema es si la sociedad consigue construir los consensos mínimos, y nos pasa en todos los temas, porque nos pasa también con los grandes problemas económicos, nos pasa con los grandes problemas institucionales. Yo veo cosas como esta propuesta del senador Pichetto de hace unos días, de otra ley, distinta a la ya aprobada, con lo cual ya tiramos a la basura el medio proyecto, la media sanción de diputados. Pero disculpame, y otra ley que esa otra ley es una ley lavada, es una ley que no va a servir lavada para nada si se aprueba como tal, como ya pasó con la ley del arrepentido, por ejemplo, y con otras leyes también. Tal cual. ¿Qué hacen? Son colectoras para que las cosas hacen no caminen. como que la ley se aprobó, pero la realidad es que carece de sentido, porque cuando vos querés implementarla o aplicarla, por alguna cuestión, algún vericueto, seguramente no va a surtir el efecto buscado, que ¿cuál es? Sacarle los bienes a los criminales, sacarle la plata que han... Perdón, y tenemos dos casos que podríamos decir que son bandera, que es la ley Justina y la ley de regulación dominial de las propiedades de villas, que se han aprobado por unanimidad en nuestro sistema legislativo. Yo creo que deberíamos caminar sobre el tema del arrepentido, ley del arrepentido, sobre el tema del aborto. Tendríamos que transitar esos mismos caminos. Pero hay una gran diferencia, Inés, y esto no podemos dejar de decirlo, por más que nos signifique por ahí alguna marca o algún problema ulterior. En la ley de extinción de dominio, que castiga a ciertos criminales de cuello blanco, digamos, hay involucrados muchos políticos. Claro. Así es. Hay muchos legisladores, muchos políticos, ellos mismos, y Alfredo, y muchos empresarios. Y muchos pero yo a lo que voy, que los que están en general los que deciden sobre la ley, que son senadores, están interesados, diputados, son los propios afectados. Entonces, les cuesta mucho sancionar una ley. Que la media sanción que hubo en diputados podría perfectamente llamarse, como la ley del arrepentido, media sanción López o ley López, porque fue la consecuencia directa de los bolsos tirados en aquel momento. Si no hubiera sido eso, no habría habido ninguna chance de avanzar. Si la sociedad no ejerce una presión fuerte sobre los legisladores para que salga esa ley aprobada tal cual como venía de diputados, y no modificada ni lavada para que no diga nada cuando se apruebe, sino una buena ley, que es lo que queremos. No queremos cualquier ley de extinción de dominio, y tenemos que señalar hoy como cabeza, como nombre y apellido concreto, responsable inicial de estas cuestiones, al senador Miguel Pichetto. ¿No es cierto? Sí, más allá de que no es en absoluto personal, qué sé yo, hay un artículo, por ejemplo, hoy de Pichetto en La Nación sobre la ley del aborto, que para mí es redondo, impecable. Me encanta cuando pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pide salir de la intolerancia de la Iglesia Católica. Bueno, está bien, cada uno pide lo que quiere. ¿No? Yo tengo que hacer una salvedad antes de ir a la pausa. Vamos. Primera cuestión, vamos a pedirle perdón a la audiencia y vamos a recuperar un poco de memoria. 2016 se sancionó la ley en la provincia de Buenos Aires que pone fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes. 2016. Así que es algo que ya tenemos, por suerte. Estemos atentos y festejemos y estemos atentos. No puede haber más que una reelección. Bueno, un tema. El otro tema, Inés, le tenemos que cumplir el pedido de nuestro operador, a quien no saludamos hoy, Gerardo Subirana, y está muy enojado con nosotros. Y de paso, ¿a quién más vamos a por un problema muy concreto, ¿no? Sí, muy concreto. Se trata de la línea 36, exacto, que es una de las líneas de la empresa Plaza. Está ¿Línea parada, de colectivos? Línea de colectivos, Villa de Acelina, Lugano, Matadero, Flores, Primera Junta, Güemes, en fin, este es el recorrido de la línea 36. En este momento hay un lockout patronal, es decir, no son los trabajadores que han decidido hacer una huelga, sino que son los patrones que no están dispuestos
a pagar el precio del combustible. Y es decir, por lo tanto dejan a la gente de a pie. Exacto, y no es la primera vez que hacen este tipo de manejos, porque pareciera ser que ya hicieron lo mismo con la línea 104 y con la línea 142, con la enorme necesidad que tenemos nosotros, ni qué decir, en conurbano bonaerense, de líneas que de verdad acerquen y ayuden. Así que bueno, hacemos un llamado a la sensatez en ese tema, a ver si terminamos. Que los señores de la empresa Plaza se dispongan a reactivar la línea 36 y garpen la nafta, como todos nosotros, que nos viene pésimo, pero ahí vamos. Bueno, y nos vamos a ir a la pausa porque tenemos esta entrevista sumamente interesante por el tema de Colombia. También le tenemos que agradecer la ayuda de siempre de a nuestro productor, que es un genio, Fede Politi, muy calladito él, Fede Politi. Gracias por y que gestiona entrevistas internacionales. Sí, señor. Que es la de hoy, no solo de hoy. Además trabaja toda la semana, no el día del programa. Tal cual. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fibertel, tenés 10 GB adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hacé lives, macheá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 GB adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar/amigos. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Cabacu 30 63 94 53 73 8. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Hablábamos al principio de una situación extremadamente delicada, grave, en el país hermano Colombia, una serie casi interminable de asesinatos de líderes sociales que ha llegado a un nivel tal que cuando nosotros largamos el tema para hoy, no estaba todavía lo que en este momento acaba de conocerse. Hay un pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales firmado por el presidente Santos, el presidente actual, el presidente Duque, el presidente electo, y una larguísima serie de dirigentes de todas las ramas del poder público y voceros de organizaciones políticas de Colombia. Y nosotros tenemos en línea para charlar de este tema y de muchos otros a Jorge Melguizo. Jorge Melguizo es consultor internacional, es un destacado dirigente social colombiano, comunicador, y además fue secretario de Cultura en parte del extraordinario proceso de transformación de la ciudad de Medellín y de Cultura y Desarrollo Social. Jorge, te saludamos desde Buenos Aires. Alejandro Drukarov, Alfredo Popritkin, Inés Sanguinetti. Pues Inés, encantado de que podamos hablar a través de la emisora en Buenos Aires, de Alfredo, encantado de conocerte virtualmente, y Alejandro, un gusto poder conversar. Estoy en una estación de metro llegando al municipio de Bello, que Inés conoce muy bien, un municipio conurbado a Medellín, a participar precisamente en una asamblea del sector cultural con amigos comunes, Inés, Jairo Castrillón, ¡ay, abrazos enormes! Todo el sector cultural.
Mira, no nos quedaba nada, vos y a mí, que es hablar por la radio ahora. Sí. Entonces, bueno, me bajé en una estación antes de ello para poder atender esta llamada. Espero que el ruido nos permita que se escuche bien. No, realmente se escucha muy bien. Jorge, te pedimos concretamente que, porque es un tema que apenas empieza a salir en los medios, ahora por supuesto, por suerte, está teniendo esta fuerza significativa, un comunicado como el que estábamos leyendo recién, que ni siquiera está en las tapas de los diarios argentinos. Contanos un poco a qué obedece toda esta situación, qué pasa y cuál es la reacción popular, social. Alejandro, empiezo por esa última noticia que les mandé hace unos minutos. Ayer firmaron el presidente Santos, el presidente electo Iván Duque, sus vicepresidentes respectivos, todo el gabinete del presidente Santos, todos los ministros y los líderes de los partidos políticos de Colombia, de todos los partidos políticos, firmaron ese comunicado, un comunicado diciendo que hacen un frente común para evitar por todos los medios la muerte, el asesinato de líderes sociales. Y hoy incluso el presidente de la República expidió unas medidas, también hace unos momentos les mandé a su productora Fede, con quien estaba en contacto, le mandé algunas de esas medidas. El presidente ordena, por ejemplo, crear una ventanilla única en el gobierno para que todas las denuncias de líderes o de personas que se sientan amenazadas puedan llegar inmediatamente a esa ventanilla de denuncias sin trámites de ningún otro tipo. Ordena al Ministerio de Defensa aumentar los recursos para la unidad de protección a civiles, ordena poner el máximo foco de atención sobre los líderes de procesos sociales en zonas campesinas. En fin, yo creo que ayer y hoy ha pasado algo muy importante en una reacción frente a lo que venía pasando, lo que viene pasando. ¿Y qué es lo que viene pasando? En los últimos 2 años, un asesinato de más de 300 personas vinculadas a procesos sociales. Perdón, ¿dijiste 300 personas, Jorge? 300 personas en los últimos 2 años, y solo en este año unas 90 personas, desde el 1 de enero del 2018 hasta hoy, unas 90 personas en el país. Y déjame que te pregunte, Jorge, ¿cuál es la razón por las cuales en general estos asesinatos se producen? ¿Qué los motiva? Mira, te doy 2 respuestas. La primera es la sin razón, es decir, no hay una razón, es la sin razón. Es este país que no hemos sido capaces de construir por fuera de la violencia. Es este país donde el derecho a la vida no vale nada. Es este país donde otro siente que matar al otro es un favor que le hace a su proyecto social o político o militar. Es un país de 50 años en guerra donde el valor de la vida es mínimo. Entonces no hay una razón. Pero los líderes corresponden básicamente a 3 perfiles. El primero, reclamantes de tierras. Una buena parte de la población colombiana, se calcula en 8 millones de personas, fueron desplazados en los últimos 50 años por las violencias. Esas violencias impulsadas por los 3 grupos armados, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros de izquierda y por el ejército colombiano, causaron esos desplazamientos. Las tierras de esos campesinos fueron tomadas a la fuerza por esos grupos armados ilegales, paramilitares o guerrilla. Hay una ley de tierras que les devuelve la propiedad de la tierra a estos reclamantes, y los grupos armados que se habían apoderado de ellas, en este caso básicamente grupos paramilitares de derecha, se están negando a entregar esas tierras o simplemente asesinan a los reclamantes de esas tierras. Hoy mismo, hoy en Medellín, hubo una rueda de prensa esta mañana donde 3 organizaciones muy reconocidas de la ciudad denuncian una amenaza contra sus 3 líderes en la zona de Urabá, y denunciaron concretamente a 4 empresarios de la agroindustria bananera en Urabá, en la zona a 6-7 horas de Medellín, en la costa atlántica, dentro del departamento de Antioquia. Los denuncian por amenazas de muerte a ellos, por ser líderes de reclamos de tierras. Hay un segundo grupo que es el de defensores de derechos humanos. En este país toda la vida los defensores de derechos humanos han sido objeto de asesinatos, toda la vida. Hace 30 años mataron 25 años a Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos acá, y a tantos cientos miles de personas. Y hay un tercer grupo, vinculados a proyectos políticos de izquierda. También están siendo asesinados. ¿Quiénes los asesinan? Grupos de derecha, narcotraficantes, bandas criminales. Pero, por ejemplo, hace 4 días, 5 días,
un joven de Medellín, de un barrio en el que Inés Sanguinetti ha estado, la Comuna 13 de Medellín, que además es el barrio donde yo nací, un joven de Medellín, James, líder de la Mesa de Derechos Humanos, denunció a la policía de Medellín por el asesinato ese día de su sobrino de 23 años. La policía dice que era un delincuente, el tío dice, independientemente de si era o no delincuente, tienen que probar ser un delincuente, no tenían derecho a asesinar. Es eso, las balas salen de todos lados en este país. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Sigue, lo que vemos es que ha empezado una respuesta, que empezó también hace unos días con grandes manifestaciones sociales, que sí vimos en los diarios, y ahora con esta respuesta que parece sólida de toda la dirigencia. ¿Vos pensás que ese es un paso importante hacia adelante, que esto va a sumar verdaderamente para impedir que las matanzas continúen? Mira, es muy importante eso que pasó ayer y que pasó hoy. Pero además hay una razón que tiene un alto simbolismo. En las elecciones presidenciales de Colombia el 17 de junio pasado, ganó el candidato Iván Duque, que representa a la derecha del país, es el candidato del partido que lidera el presidente de los años 2002 al 2010, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe es hoy senador de la República, tiene su propio partido político, eso es muy usual en los políticos de Latinoamérica, montan su propio partido, y en este partido político hay gente que está de acuerdo con el asesinato de líderes sociales, y que incluso en redes sociales lo dice de una manera explícita o implícita. Miembros del Centro Democrático han dicho, hombre, el mismo expresidente Álvaro Uribe dijo hace 2 o 3 meses ante el asesinato de alguien, no sería tan bueno. Es decir, hay muertos buenos y muertos malos. O gente de su partido. Una de las senadoras, María del Rosario Guerra, el viernes pasado, cuando salimos a marchar en todo el país, en unas manifestaciones multitudinarias de plantones en plazas de todo el país, con velas a las 6 de la tarde en contra de estos asesinatos, esta senadora, María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, el partido Uribe, dijo, no podemos permitir que empiecen la oposición de esta forma al próximo presidente Iván Duque. Sí, entonces le respondíamos, pero estamos protestando por las muertes. Es decir, es como si ellos mismos se sintieran inculpados. Entonces, bueno, la explicación no pedida, etcétera, etcétera. Y Jorge, ¿no son estos los que han abortado los procesos de paz justamente en Colombia? Claro, exactamente. Y son los que han bombardeado el proceso de paz, literal y metafóricamente, son los que han bloqueado la Justicia Especial para la Paz del Congreso, el Centro Democrático. Es que el presidente electo, Iván Duque, elegido por ese partido, y su vicepresidenta, Marta Cecilia Ramírez, firmen el comunicado, eso ya es por lo menos un alivio, claro. Claro. Sí. Jorge, yo te cambio un poco el tema porque nos interesaba mucho que nos contaras algo de la experiencia maravillosa de Medellín. Un poco por la gente escucha Medellín y tiene idea de que ahí pasó algo bueno, pero no lo tiene tan en claro. Por ahí sí nos empezás a contar cuál era la cantidad de asesinatos que tenían al año antes de empezar todo este proceso de transformación, a cuántos fueron llegando después, cómo fueron desarmando el manejo territorial de los narcos, cómo, digamos, y con qué alianza y qué consenso amplio lo lograron, porque creo que esa es una de las facetas más importantes, que va mucho más allá de los partidos políticos. Sí, te lo intento resumir con 2 o 3 frases iniciales y luego explico. Una primera frase. Fuimos durante 20 años la ciudad del mundo, con mayor tasa de muerte violenta. Llegamos a tener 382 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Dios. Por ejemplo, Argentina tiene todo el país 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tuvimos 382 en Medellín. Es decir, es una cifra 60 veces más que ustedes, 65 veces más que ustedes. Una ciudad como Rosario ha llegado a tener máximo 22 muertes por cada 100.000 habitantes. Medellín tuvo 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Murieron de manera violenta durante 20 años en Medellín 66.000 personas. 66.000, todos los que caben en el Estadio Monumental de River, todos los que caben en La Boca, desaparecieron en 20 años en Medellín.
Una segunda frase. Estamos en un profundo proyecto de transformación social. Tiene unas características urbanas que se centran en lo educativo y en lo cultural, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Es decir, todo lo que hemos logrado es todavía un punto de inicio, no un punto de llegada. De hecho, enseguida les cuento, en Medellín, en este año ha recrudecido la violencia en 2 o 3 sectores específicos y eso nos tiene bastante preocupados. Y una tercera frase, es que todo lo que se ha logrado es un proceso de 30 años, y es un proceso colectivo. No se le debe ni a un líder, ni a una persona, ni a un pequeño grupo, ni a una política específica, ni a un partido político, ni a un salvador, ni a un redentor, ni a un caudillo. Incluso, Alejandro, Inés, muchos, vos sabés, Inés, que muchos le adjudican el proceso de transformación de Medellín al grupo al que yo pertenecí. Sí, Sergio Fajardo y su equipo. 2011, en la alcaldía de Medellín, con Sergio Fajardo como alcalde y con Alonso Salazar. Muchos dicen que ahí empezó la transformación de Medellín. Y yo digo, no. Nosotros, durante 8 años de alcaldía, a partir del 2004, recuperamos procesos de 15 años anteriores y fuimos alcaldía por lo que había pasado 15 años antes. Es decir, lo que ha pasado en Medellín viene pasando desde hace 30 años. Es un proyecto que ha tenido sostenibilidad en la mayor parte de sus estrategias políticas, programáticas, en fin. Y es un proyecto que no depende de una persona, sino que es un proceso colectivo. Eso es organizar políticas de Estado, ¿no? Eso es realmente ponerse a servir a la gente, ayudar a la gente como corresponde. Contá, Jorge, un poco, que es una curiosidad también, ¿cuál es el perfil del Estado, de las empresas del Estado en Medellín? Sí, Inés, por cierto, Alejandro, esta llamada que les va a salir carísima no tenían necesidad de hacerla, porque Inés les puede contestar todo lo que les voy a contestar yo de Medellín, porque no solo he venido varias veces a Medellín, sino que muchísimas veces hemos compartido escenarios en varios lugares. Bueno, no solamente con vos, me he encontrado en México con Mocus, con un PowerPoint horrendo, y me daba vergüenza decirle, mire hombre, en mi computadora tengo mucho mejor. Sí, Antana Mocus fue alcalde de Bogotá. Entonces yo creo que Inés sabía más de lo que estaba pasando en Colombia y en Medellín que lo que él sabía en ese momento. Pero bueno, te respondo. Contalo a las empresas. En Medellín tenemos, esta ciudad es de 2.500.000 habitantes. En un área metropolitana de 10 municipios. Yo en este momento, la estación del metro donde estoy, estamos en todo el límite de Medellín y de Bello. Son 10 municipios en total. Los 10 municipios, el área metropolitana está integrada por 3.800.000 personas. Vivimos acá 3.800.000 personas. Esta es una ciudad, la alcaldía de Medellín tiene 2 o 3 características que la hacen especial. Una, solo el 14.3% del presupuesto se va en funcionamiento. Solo el 14.3%. Pero es que el 80% va a inversión. Ahí hay un 5.7% que va a pago de deuda externa, pago de fondo pensional y pago de funcionamiento de organismos de control, Contraloría, Personería y Legislativo, el Consejo Municipal. El 80% del presupuesto de Medellín, que es cercano a los 2.000 millones de dólares hoy, anual, va a inversión. Y de ese 80%, el 80% de ese 80% va a inversión social y el 20% a obras de infraestructura pura y dura, vías, puentes, etcétera, etcétera. La segunda característica del gobierno municipal, que tiene que ver con la pregunta de Inés, somos dueños 100% de nuestras empresas de servicios públicos. Todo lo que yo prendo o apago en mi casa, el agua, las cloacas, el gas, la energía, la basura, todo se lo pago a una empresa municipal, que es 100% municipal, que además tiene el 51% de una empresa de telecomunicaciones, ni teléfono fijo, ni teléfono celular por el que estamos hablando, ni internet en la casa, ni señal de televisión. El 51% es empresa municipal y la otra una multinacional sueca. Todo eso, además, genera rentabilidad. O sea, toda empresa pública tiene que generar rentabilidad, pero no solo genera rentabilidad, una altísima rentabilidad. El año pasado, 2017, nuestras empresas públicas de Medellín generaron de rentabilidad de excedentes unos 1.500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares
la tercera parte entran al presupuesto de la ciudad en el año siguiente, o sea, en el 2018 entraron 500 millones de dólares por ese concepto de excedentes de nuestras empresas de servicios públicos y vienen condicionadas. Solo pueden dedicarse a inversión social. Perdóname, porque no hablas Jorge, te interrumpo, ¿sí? Hablas muy bien el español, sí. Seguro que no sos sueco, ¿no? Digo, no porque las cifras que me estás dando son de bálticos, ¿no? Es realmente muy impresionante. Y otro detalle que se van a morir con esto. Jorge, estamos en Argentina en un momento con el Fondo Monetario, en donde todo el mundo está muy preocupado que las personas que no acceden a determinado ingreso no puedan pagar sus servicios públicos. Contá cómo hace Medellín para con una política de acceso y cuidado de la población más vulnerable en relación a los servicios públicos. Mire, hoy, en el 2004, cuando empezamos a gobernar en la ciudad un grupo de ciudadanos que jamás habíamos hecho política electoral, éramos parte de movimientos cívicos independientes, encontramos un problema. Era que 60.000 familias estaban desconectadas de los servicios públicos por no pago. Y la ley impedía reconectarlos si no pagaban. O sea, teníamos un problema gravísimo. 60.000 familias que debían un mes, que debían mínimo 3 meses, pero un año, 2 años, y no podían pagar, no podían conectarse, y se iban a quedar de por vida sin servicios públicos. Eso no tenía sentido. Entonces en Medellín decimos que cuando un problema no tiene solución, hay que cambiar de problema. Entonces dijimos, esto no tiene solución, ¿qué hacemos? Y encontramos en una zona de la India una solución experimental, y la experimentamos en Medellín. Hoy es política pública. En la India fabricaban unos contadores prepago de energía. Esos contadores prepago de energía se instalan en las casas, lo instala la alcaldía de Medellín sin costo. Y el usuario va y compra en la tienda de la esquina una recarga para su tarjeta de servicios, como se recarga la tarjeta del celular en cualquier kiosco de Buenos Aires. Y carga 70 centavos de dólar, 2.000 pesos colombianos. ¿Y eso cuánto le dura? Lo que él sea capaz de hacerlo durar. Entonces, hay un 40% de ahorro en los que usan tarjeta prepago con respecto a los que no las usan. Y no tiene un costo mayor. Pero además, cada vez que recarga, el 5% de lo que recarga, nada, porcentaje mínimo, va al pago de la deuda que tenía o que tuvo cuando empezamos este asunto. Jorge, en el agua, porque entonces teníamos ¿sí? Sí, discúlpame que te interrumpa, ¿sí? Alfredo soy. Te hago una consulta. Sí, Alfredo, vos sabés que yo creo que vos seguís bastante bien de cerca el proceso en Argentina, Uruguay y otros países aquí de la región nuestra, acerca de lo que está pasando con la cuestión del narcotráfico y demás. Nosotros estamos muy preocupados en la Argentina porque esto va o vino en crecimiento en los últimos, yo diría 10, 15 años, en forma incipiente al comienzo, pero cada vez en forma más significativa. Con tu experiencia y con el proceso que vivió Colombia y lo que conoces sobre el tema, digamos, en toda la región, ¿no? En toda Latinoamérica o Sudamérica, ¿vos pensás que nosotros, los argentinos, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo o se dice que se está haciendo para reducir o achicar la problemática del narcotráfico, sentís o pensás que estamos por el buen camino, que estamos bien encaminados como para, digamos, redimir o producir el proceso inverso al crecimiento del narcotráfico en nuestro país, dado que en los últimos años, incluso no solo ha crecido el tráfico de estupefacientes a distinto nivel, sino que además se han empezado a generar, y cada vez más frecuentemente, casos de asesinatos aislados, pero asesinatos al fin, qué sé yo, la semana pasada, sin ir muy lejos, no hubo asesinato, pero sí hubo amenazas directas a jueces de la Corte de la provincia de Santa Fe. Y esto, digamos, esto es por ahora, vamos a ver si más adelante no termina peor. Esto cada vez es más frecuente. ¿A vos te parece que este tipo de proceso nos está indicando, nos está llevando a un mal peor o anuncia algo, o tendríamos que tomar determinado tipo de medidas? ¿Qué pensás sobre esto? Alfredo, hace 4 o 5 años en Buenos Aires, que además empecé a trabajar en Argentina gracias a Inés, que me presentó con la Secretaría de Hábitat de la ciudad, y allí asesoré proyectos en villas durante varios años.
me hizo una pregunta el diario La Nación similar. Me preguntaron, ¿usted qué cree que el narcotráfico con relación a Argentina? El narcotráfico en Argentina ya entró, no es que vaya a entrar, ya entró. Sí. Ustedes tienen 3 problemas graves para enfrentarlo. El primero, que tienen unas fronteras muy porosas, una frontera terrestre, una frontera marítima muy porosa. Ese puerto de Buenos Aires ha sido durante muchísimo tiempo un lugar de narcotráfico, tremendo. 2, es un país con una debilidad institucional muy fuerte y con un problema que agrava esa debilidad institucional, el enfrentamiento o el no entendimiento entre los 3 niveles de gobierno. Es un país donde es muy difícil poner en relación real a los 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Pero además hay un tercer problema que puede ser más grave todavía. Es que la sociedad argentina cree que no es con ellos. Cree que el problema de narcotráfico es un problema de colombianos, de bolivianos, de mexicanos y no más. Y que son solo ustedes un motivo de paso, o que el problema del narcotráfico se da en la Villa 1114 o en la Villa 15, o en las villas de Rosario, o en las de la Matanza. No es cierto. Para el volumen de droga, de consumo de droga, de altas drogas de alto consumo, cocaína particularmente, que se da en la alta sociedad argentina, esa cocaína tiene que entrar por algún lado. No son los pobres los que consumen cocaína, los pobres consumen la pasta base, que además en el caso de ustedes llega primero como cocaína y se echa para atrás. Lo mismo que el crack, que en Colombia se produce antes de la cocaína, que es el bazuco. La pasta base nuestra es antes de la cocaína. Ustedes en Argentina tienen que llegarles cocaína para producir pasta base de coca, que es la que genera pues un consumo en lugares pobres, pero el consumo en los ricos de Argentina, en los sectores altos de Argentina, es un consumo de cocaína. Esa cocaína, ¿cómo está entrando? ¿Cómo está llegando? ¿Quién está matando por ella? ¿Dónde se está produciendo? ¿Dónde se está cultivando? El norte de Argentina tiene ya zonas de cultivo muy importantes. Y hay un problema añadido a todo esto, y es que en Latinoamérica nuestros criminales todos conversan entre sí, todos tienen redes de trabajo en las bandas criminales de Argentina, con las colombianas, con las brasileñas, con todas, hace 30 años, pero en cambio nuestros países no son capaces de trabajar juntos. Jorge, no aprendemos un país de otro, poco nos enlazamos para establecer políticas de seguridad pura y dura, justicia, etcétera. Jorge, discúlpame, se nos está terminando el programa. ¿Cuál sería un poco la conclusión final en un minuto, en 30 segundos, digamos, sobre estamos en una etapa donde las cosas pueden empeorar y el tema es sumamente grave, o es una cuestión pasajera, o no debemos preocuparnos por lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué te parece? No, hay que preocuparse. Y la primera cosa que hay que hacer es asumir que tienen un problema. Esto parece terapia de pareja. Asumir que tienen un problema, hablar de ese problema, ponerlo en todos los niveles, en los políticos, en los medios de comunicación, en lo social, asumir que tienen un problema. No se puede enfrentar un problema si no asumimos que tenemos un problema. Jorge, realmente te agradecemos muchísimo. Desde ya vamos a volver a charlar porque es muy rica el intercambio y es sumamente interesante. No pudimos hablar lo suficiente de la experiencia de Medellín. Transmitimos antes que nada nuestra solidaridad personal con toda esta situación tan terrible. Deseamos fervientemente que no haya más asesinatos y que estas declaraciones sean el comienzo. Y tomamos muy fuertemente tu mensaje y bueno, seguiremos en contacto. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazos a la Mona. Un abrazote a Inés. Bueno, abrazaré a la Mona y a los amigos como y a los amigos de las organizaciones sociales valientes. Y bueno, un abrazote para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un gran gusto. Bueno. Wow, ¿no? Qué terrible. Yo creo que esto es preocupante. Estamos hablando de cientos de asesinatos. Y estamos hablando de muchas ideas que hemos tirado en este programa, vos en primer lugar muchas veces, y que ahora las escuchamos de afuera como las debiéramos escuchar de adentro. Sí, ¿no? Yo creo que hay que preocuparse. Instrumentadas por otro país, que son las que nos dice Alfredo como sueños, que su cabeza se instrumenta en algún lugar. Nos quedan 7 segundos para decir que le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobry. Bueno, hasta el martes próximo. Un gran gusto. Un placer.